Entonces, ¿por qué surgen los arreglos, no? Ya han debido avanzar un poco la teoría con el Nisan-Mansur, pero pues digamos nosotros veámoslo de un enfoque práctico. ¿Para qué nos van a servir los arreglos? Arreglos. Pues digamos que desde el punto de vista de los ejercicios, la mayoría de los ejercicios que hemos visto hasta ahora era como que ingrese un número, ingrese otro número, para saber si es primo, para saber si es par, para no sé qué cosa, ¿no? Para invertir el número. Entonces, hasta el momento solo hemos visto cosa de un datito, ¿no? O quizás dos a lo mucho, pero eran bien pequeños. O sea, me refiero a de que eran conjuntos de datos bien pequeños, uno, 2, 3, exagerando tal vez. Entonces, los arreglos, ¿qué llegan a representar? En la vida real sabemos de que, pues, muy pocas veces nos vamos a encontrar con casos donde solo haya uno o dos datos. Por ejemplo, en esta clase, ¿cuántos alumnos han entrado? Creo que estábamos en 40, ¿no? Digamos, la anterior semana creo que eran 52 o algo así. Tal vez la siguiente semana van a variar y van a ser 47, ¿no? Entonces, el tema de los arreglos viene a ser un conjunto de datos. Conjunto finito de datos. Eso es importante. Finito de datos. Entonces, esta palabrita es importante, primero que nada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo defino un arreglo, se va a quedar con ese tamaño de por vida, ¿no? ¿A qué me refiero con ese tamaño? Es como si fuera un curso exclusivo de algún tema súper interesante, yo qué sé, ¿no? De cómo volverse millonario en un día. Híjole, ¿no? De seguro todos van a querer entrar ahí. ¿Y qué va a suceder? Pues las plazas son limitadas. Yo solo tengo 15 plazas, por así decirlo, ¿no? 15 cupos. Y los 15 se llenan. Entonces, si he puesto ese límite es porque yo considero de que, pues no sé, el lugar tendrá 15 espacios disponibles, que yo es bioseguridad, que yo solo quiero compartir esa información con 15 personas, no sé. Tendré mis motivos para haber escogido 15. Pero cuando existe ese caso, es como que no hay forma de ampliar esa cantidad de datos. En la vida real, ¿qué sería? Si digamos fuera que el local o el lugar donde se va a desarrollar este curso es muy pequeño. Allá entonces tal vez hay mucha demanda y ¿qué voy a tener que hacer? Mudarme a otro lugar, ¿no? Voy a tener que llevar mi evento a, yo qué sé, tal vez lo puedo llevar a un local más grande, ¿no? Con más capacidad. Entonces ahí voy a permitir que más personas ingresen. Entonces esto de conjunto finito vendría a ser como digamos, el primer lugar que he escogido, tal vez mi casa, ¿no? Entonces, cuando yo quiero crear un arreglo, siempre me tengo que preocupar de algunos datos, ¿no? El primero, por ejemplo, si yo escogiera un arreglo de enteros, tengo que avisarle qué quiero guardar ahí. Int, ¿no? Va a ser un conjunto de enteros. Al ponerle los corchetitos, yo ya le digo que va a volverse un conjunto, es decir, va a haber varios acá. ¿Cuántos? No tengo ni idea. Luego tengo que escoger un nombre, ¿no? Un nombre para esta colección, yo qué sé. Inscritos le puedo poner, ¿no? Inscritos. Una cosa con respecto a esto de los arreglos. Nótese de que aquí yo ya estoy usando palabras en plural. En los ejercicios que teníamos antes, generalmente usábamos int n, int edad, int, yo qué sé, número. Generalmente eran nombres en singular, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Cuando ya... un momentito, por favor. Ahí está. En este caso, cuando ya manejamos colecciones de datos, tendríamos que ponerle un nombre que refiera a que hay varios ahí, ¿no? Una colección, que son muchos, ¿no? Plural. Un ratito. Ahí está. Luego de la segunda parte que me tengo que preocupar es de tener lista esta colección. Pónganse el caso de que nuevamente estoy haciendo un curso para volverse millonario en mi casa, ¿no? Entonces yo no voy a traer a mis 15 invitados acá a mi casa y mi casa va a estar todo un desorden. Yo tendría que preparar, tendría que poner las sillas, acomodar, preocuparme del refrigerio, yo qué sé, ¿no? Entonces lo mismo tenemos que hacer
con los arreglos. Yo tengo que preocuparme de dejar todo listito. ¿Cómo? Poniendo igual, new, y aquí tengo que volver a repetir el mismo tipo de dato. Si aquí he puesto int, entonces aquí int. Como esto es una colección, recuerden, yo tengo que saber cuántas plazas va a haber, ¿no? Cuántos cupos va a haber acá. Entonces yo le digo acá 15. Punto y coma, ¿no? Bueno, aquí mi coma que me ha salido medio mal. Ahí está, punto y coma. Eso es lo que yo tengo que preocuparme. Cada parte de esto tiene su significado. Esto de aquí, el int, es el tipo de dato, ¿no? Tipo de dato. Ahí medio junto lo he escrito, pero ya. Los corchetitos van a significar que esto se ha vuelto un arreglo. El nombre de la variable, pues de que ya ustedes saben que debería ser algo en plural. Luego la parte, digamos, nueva que recién estamos conociendo es esto, ¿no? Esta parte. Todo esto vendría a ser la parte denominada inicialización. Con el tema del curso súper exclusivo, ¿no? Siguiendo ese ejemplo, aquí sería como que dejar el local limpio, ¿no? Bueno, mi casa, ¿no? Dejar todo limpio, poner sillas, acomodadito, todo donde se va a sentar cada uno, con que voy a trabajar, ¿no? Esos detalles logísticos, por así decirlo, en la vida real. Un momentito. Luego, esta palabra de acá, new, significa de que lo estamos dejando listo, ¿no? Al ponerle new va a significar para nosotros de que ya está casi preparado para funcionar, ¿no? En este caso para guardar información. Aquí yo tengo que preocuparme, int, de repetir el mismo valor que he colocado acá adelante. No puedo ponerle aquí int y aquí ponerle double. O aquí ponerle boolean y aquí ponerle, yo que sé, long. Tienen que ser el mismo, ¿no? Por ahora quedemos con que siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces es una señal. Y luego aquí, en esta parte, es la cantidad máxima de datos. Pongo máxima porque, suponiendo nuevamente ese ejemplo del curso super mega exclusivo, ¿qué pasa si yo tengo como máximo cupos para 15 personas? Entonces, si el curso es un mega éxito, de seguro me van a faltar hasta cupos, ¿no? Pero ¿qué pasa si el curso no llama la atención? Tal vez no he hecho buena propaganda, o yo qué sé, ¿no? X o Y motivo. Entonces solo tengo 10 inscritos. ¿Eso qué va a significar desde mi punto de vista? Que va a haber 5 sillas vacías. Eso en un arreglo también es factible. Por eso aquí digo que es una cantidad máxima de datos. Es decir, yo máximo solo puedo tener 15. Pero puede de que haya menos y puede de que haya espacios vacíos, ¿no? Entonces, esto sería la cantidad máxima de datos. Ahora, generalmente vamos a ver de que los arreglos los vamos a representar como pequeñas cajitas con divisiones. Digamos aquí, primera, segunda, tercera, puntos suspensivos, ahí, penúltima, última, ¿no? ¿Cómo funciona esto de los arreglos? Generalmente cuando nosotros, por decir, siguiendo con esa analogía del curso super mega exclusivo, si yo empiezo a recibir inscritos, digamos, Juanito Pérez es el primer inscrito, entonces ahí mismo pues ya se me ha salido, quería justo hacer como que el juego con eso, he dicho el primer inscrito, ¿no? El número 1. Entonces decimos, pues el primer inscrito va a ser Juanito Pérez. El segundo inscrito, pues va a ser María no sé, María del Carmen, yo qué sé. El tercer inscrito va a ser Pedro Domínguez, y etcétera, 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 ¿no? Entonces nosotros tenemos esa noción de siempre empezar por el 1, ¿no? Primero, segundo, tercero. ¿Qué es lo que sucede en la computadora? En la computadora nosotros siempre vamos a empezar desde el 0, ¿no? Aquí eso hay que aprenderlo, ¿no? Nos va a costar tal vez un poquito al principio,
pero siempre la primera celda va a ser el 0. Y esto ocurre en muchas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Siempre el primero va a ser el 0, ¿no? Es como decir la posición 0, el elemento de la celda 0, si así quieren verlo, pero digamos que es algo importante, ¿no? Esto siempre va a ser así, es decir, es constante. No es que yo me cree un arreglo y pueda escoger que ahora empiece en el 1 o que empiece en el 10, ¿no? Siempre van a empezar en el 0. Estas serían como sus posiciones. ¿Ok? Eso también es algo importante. ¿Qué más? Con esto de los arreglos, pues hay ciertas cualidades que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, la que les estaba mencionando ahora. De un arreglo, el primer elemento, el primer elemento siempre, y así en mayúsculas, siempre es el de la posición 0. 0, ¿no? Eso hay que grabárselo. Segundo, el arreglo tiene una cualidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si a mí me preguntan cuánto es tu límite de inscritos, 15 le digo. ¿Por qué 15? Porque aquí lo he anotado, ¿no? O sea, yo lo estoy viendo. Pero ¿cómo la computadora podría darse cuenta de ello? ¿No? La computadora, ya saben, no tiene ojos, entonces no va a poder ver ese 15. Un momentito, por favor. Como la computadora no puede ver ese 15, hay una forma en la que ella se puede enterar. ¿Cómo? El, la cantidad máxima, mejor lo llamaré así porque así lo he colocado, la cantidad máxima, un momentito, la cantidad máxima de datos puede conocerse con dos puntos. Si ustedes quieren conocer la cantidad máxima de datos, lo único que tienen que poner es su arreglo, digamos en este caso se llama inscritos, punto. Al ponerle punto, ustedes lo que hacen es acceder a una cualidad o alguna habilidad, ¿no? Entonces, inscritos, quiero acceder a ¿qué? A tu tamaño. Length, ¿no? Length en inglés sería como longitud, pero generalmente le decimos tamaño. Entonces, lo que ustedes tienen que saber acá es que esto es el nombre de la variable que es un arreglo, ¿no? Variable arreglo. El nombre. No tienen que colocar todo esto de nuevo, simplemente el nombre. Obviamente, pues antes de poner aquí el nombre, tendrían que haberlo creado, ¿no? Si no es como que están hablando de algo que ni siquiera existe. Y esto de length va a retornar un número, ¿no? Entonces responde un número. Es como que yo le dijera, oye, inscritos, ¿cuántos cupos tienes? Y aquí el inscritos.length me va a responder 15, ¿no? Entonces esto va a responder 15. Ahora, ¿qué quiero hacer yo con ese 15? Pues no sé, depende de lo que estén haciendo en ese momento. Imprimirlo, tal vez puedo guardarlo en una variable, ¿no? Int tamaño, igual, ¿no? Y lo puedo guardar, depende de ustedes. Pero pueden hacerlo, pueden conocer el tamaño de, en este caso, de un arreglo, ¿no? De un arreglo cualquiera, siempre va a funcionar. Este punto length no está relacionado con esto de int, ¿no? Nada que ver. Los tipos de datos que yo guarde en mi arreglo no van a influir en cuántos sean, ¿no? Es indistinto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera un arreglo de 5 posiciones, ¿no? Un arreglo de 5. Arreglo de 5 posiciones, ¿no? O de 5 cupos, si quieren llamarlo, ¿no? Entonces va a haber nuevamente una cajita. Aquí está la primera celda, segunda celda, tercera celda,
cuarta y quinta, ¿no? Cuarta y quinta. Como les he dicho que siempre empieza en el 0, ¿no? Siempre la primera celda va a ser la celda 0, eso ya lo sabemos. La siguiente es, pues es sucesivo, ¿no? Y va a ser la siguiente, es el siguiente, pero eso es redundante. Y esto es sucesivo. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiero mostrarles con esto? De que los arreglos, si bien van a crearse con un tamaño específico, sus posiciones no van a terminar en ese tamaño. Es decir, este tiene 5 celdas, pueden contarlas acá, ¿no? Pero la posición nunca llega al 5. Híjole, eso tal vez puede ser un problema. Sí, pero, haciendo esta misma analogía, pueden ustedes ponerse tal vez algún ejemplo o algo. Siempre se va a cumplir de que al empezar en 0, la última posición va a ser el tamaño menos 1. Siempre, siempre, siempre. Entonces, eso nos lleva al tercer punto. El primer elemento siempre es el de la posición 0. Correcto. La cantidad máxima de datos puede conocerse con esta instrucción. El último elemento siempre, nuevamente, esto siempre se cumple, siempre es si yo con inscritos.length puedo obtener la cantidad de datos que existe, ¿no? Es el tamaño. Para conocer la última posición accedible, digamos, le resto 1. Entonces sería lo mismo que está ahí arriba, inscritos.length menos 1. Eso automáticamente me va a dar la última posición, int último. Y eso de ahí después lo puedo guardar si yo quisiera, no hay problema. Entonces no importa cuántos datos yo tenga, no importa tal vez si he creado el arreglo o tal vez no lo he creado, porque a veces hay como que ejercicios en los que ya te entregan un arreglo completo, siempre voy a poder conocer cuántos datos tiene, cuál es su última posición y siempre conozco cuál es la primera posición, ¿no? Estos tres datos son constantes. Por más de que hablen del arreglo de que quieran, siempre van a ser constantes. ¿Qué más? Luego, otra de las cosas que quiero mostrarles. Es mejor lo vemos en BlueJ. Nuevamente aquí en esta esquina derecha, esquina inferior derecha, pueden hacer algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, crearse el arreglo que les había mencionado. Caray. Mi mouse. Int arreglo inscritos, le voy a llamar inscritos porque ese es el nombre que he utilizado en el ejemplo, va a ser un nuevo entero de 15 posiciones. Y ahí está, no me ha dado ningún error. Y ahora si yo quiero verlo, ¿no? Lo voy a llamar inscritos. Y me dice aquí, ¿no? Aquí está mi objetito, le voy a poner una variable, ¿no? Digamos arreglo, le voy a llamar. Y ahí está, mi arreglo. Un momentito, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense aquí cómo al ser un arreglo, el propio BlueJ lo detecta y es como que me pone ahí apiladito, ¿no? Si yo me creara aquí un entero, int n, digamos, que vale 5, y me olvidó el punto y coma, creo que no me deja crearlo a este lado, ya ni modo. Pero el chiste es de que si tuviera un entero sería solo una tarjetita roja. Pero en este caso, como es un arreglo, son como que varias tarjetitas apiladas. Y tiene sentido. Si en el interior yo voy a tener arreglos, significa que cada uno es un dato independiente, solo que están agrupados, ¿no? Bajo el mismo nombre, arreglo. Y aquí fíjense, me dice que el tamaño es 15. Correcto, porque yo lo he creado con 15. Pero las posiciones, ¿no? Las posiciones
van desde el 0 hasta lo que sea que valga el tamaño, que en este caso es 15, menos 1. Eso siempre se va a cumplir. ¿Qué quiero mostrarles? De que ustedes, esto de aquí lo voy a limpiar, de que ustedes pueden crearse arreglos, primero de cualquier tipo, boolean por ejemplo, le digo que sea un arreglo y no sé, arreglo booleans, que va a ser un nuevo arreglo de booleans. Recuerden, tienen que repetir. Y aquí le digo el tamaño que yo quisiera. Esta es la segunda cosa que quiero mostrarles. Aquí adentro de los corchetitos, en la segunda parte, cuando yo ya le tengo que decir la cantidad, ¿dónde está? La cantidad. Por ahora, digamos, hemos visto de que funciona si yo le pongo un número. Correcto. No, está ahí un número y va a crear el arreglo conforme a lo que valga. Pero, sin embargo, yo puedo colocar aquí operaciones. No sé, 2 por 5 más 14 dividido entre 3 menos 1 más 16, ¿no? O más 16. Igual le puedo poner una operación ahí, o las operaciones que necesite. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no? Recuerden de que si yo, por ejemplo, hablara de 2 por 5, eso es una operación. Ah, pero el 2 es un número, el 5 es otro número, y los estoy multiplicando. ¿Qué voy a obtener? Pues otro número, lo cual es válido. Entonces acá el arreglo, antes de saber cuántos cupos va a tener, va a tratar de resolver toda esta operación. ¿Cuánto salga? Ni idea, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y como ven, no ha salido error. Ahora, si yo quisiera saber cuánto tamaño tiene al final, arreglo booleans.len y me dice 29, ¿no? Entonces, al parecer, el resultado de toda esa división, o bueno, esa operación, había sido 29. Genial. ¿Qué más? Ahora aquí tal vez surge una pregunta, que por si acaso lo explico, si no. Tenemos claro de que aquí, en la parte de los corchetes, tiene que entrar un número, sí. Pero sabemos de que los números pues hay de todo tipo, entero, decimal, positivo, negativo, quizás hasta uno le pueda meter hasta una fracción, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces me voy a crear, no sé, de un arreglo de decimales, double, arreglo double, new double, y aquí ¿qué le voy a poner? Vamos a probar primero crear un arreglo que tenga tamaño 2.5. ¿Tendrá sentido eso? Es como que si yo voy a hacer un curso súper mega exclusivo, tengo cupo para 2 personas y media, ¿no? Es como que entran 2 y de la tercera pues le voy a cortar la mitad y entra su mano derecha, digamos, ¿no? No tiene sentido, no tiene sentido alguno. Y para Java pues va a suceder lo mismo, ¿no? Te va a decir error, tipos incompatibles. Posible pérdida de conversión. ¿Qué significa eso? De que Java pues en realidad no sabe qué es lo que tú quieres. Si le muestras 2.5, entonces Java puede pensar, quizás quiere que lo redondee a 3. Pero ¿qué pasa si esta vez solo quiere la parte entera? ¿Qué pasa si solo quiere que diga 2? Entonces al haber esa ambigüedad, Java dice, no, no puedo solucionar tu problema, hazte cargo tú. Error. Entonces aquí estamos viendo una de las cosas importantes, por si acaso lo explico, ¿no? Porque no falta alguno que le pase ese error y no sabe por qué. El tamaño, o la cantidad mejor, que así lo he llamado, la cantidad máxima de datos debe ser entero. Entero. Entonces aquí no es un yo quiero que sea decimal.
estamos obligados a poner un entero, bajo toda circunstancia. Pero alguno tal vez se quiere pasar de listo y dice, bueno, le voy a poner un entero, pero va a ser negativo. Y fíjense ahí, ya automáticamente, pues en este caso me lo ha reconocido la propia terminal. Me dice, no puedes tener un arreglo de tamaño negativo. En código, creo que en código no salta tan fácil, porque a veces es como que aquí, digamos, se está ejecutando automáticamente, pero cuando lo estamos haciendo aquí en una clase, entonces quizás no salte automáticamente. Pero de todos modos les aviso, la cantidad máxima de datos debe ser entero y mayor o igual a 0. O igual a 0, ¿no? Sí o sí, no puede ser negativo, ¿no? No puede. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Es como que, primero que no tiene sentido y que para Java, pues ya de por sí eso le va a complicar las cosas, ¿no? No tiene sentido, porque siguiendo la analogía de ese curso super mega exclusivo, ¿qué pasa si yo digo mi cupo es de -8 personas? ¿Y qué significa eso? O sea, yo tengo que sacar 8 personas de mi casa. No, es un poco raro, ¿no? Y también va en contra de todo lo que, digamos, estamos planteando, porque si yo les digo que va a haber -8 personas, sabemos de que la primera posición es 0 y la última va a ser el tamaño -1. Pero esto siempre va sucesivo, es decir, sumándole de a 1, ¿no? Más 1, más 1, más 1. Entonces, si mi primera posición es la 0, mi última posición es la -8, bueno, ni siquiera la -8, ¿no? Sería como que -8 es el tamaño. -8 menos 1 va a ser -9, por tema de que son del mismo signo. Entonces, mi primera posición, mi última posición. Pero como yo tengo que ir sumándole 1, se dan cuenta de que nunca voy a llegar acá, a la que supuestamente es mi última posición. Entonces entra en un conflicto ahí, ¿no? Java. Les explico todo esto para que sepan el por qué no existen arreglos negativos, ¿no? De posición negativa. Y eso. Estas son algunas consideraciones que ustedes deben tener en cuenta cuando están resolviendo algún ejercicio con arreglos. Ahora sí, pasemos a un pequeño ejemplo, ¿no? Algún pequeño ejercicio. Aquí voy a crear otro aparte para que podamos diferenciarlo. Arreglo. Sí, arreglo. Ya saben acá, lo primero que tendríamos que hacer. Ay, caray. Por esto, ¿no? Primero que nada. Y luego el public static void main string args. Ahí está. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Y en este caso, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a jugar un poco con las cosas que les he ido explicando por ahora, ¿no? Con esto de las posiciones. Hay algo que me he olvidado, ¿no? Algo que me he olvidado antes de que empecemos el ejercicio. Como esto es una colección, ¿no? Es un conjunto finito de datos. Uno de los objetivos de agruparlos, ¿no? Sería porque en primera tienen relación entre sí, ¿no? Significan algo en su conjunto. Como ser, digamos, un grupo de estudiantes, ¿no? Los estudiantes de una clase. ¿A qué clase pertenecen? Ese es el motivo por el cual están juntos, ¿no? Pero, por ejemplo, si, no sé, digamos en la clase de Lisan Mansur, alguien ha respondido una pregunta y gana puntos, entonces esa persona del grupo es como que está tal vez resaltando, ¿no? Entonces el Listen le pedirá su nombre y lo buscará en su lista y le dará puntos extra, ¿no? Suponiendo un caso hipotético. Entonces la finalidad de que estén en un conjunto es de que yo pueda tal vez en algún momento acceder a esa información. No acceder a todos los datos, sino tal vez solo a un hito, ¿no? Solo a un hito para revisarlo. Tal vez quiero saber cuánto vale, quiero aumentarle algo, quiero quitarle algo, quiero modificarlo, no sé. Entonces existen lo que vendrían a ser las operaciones con arreglos, ¿no? Operaciones con arreglos.
Ahí está. ¿Cómo funciona esto? De seguro muchos de ustedes en el colegio recuerdan su número de lista, ¿no? Y bueno, digamos en mi caso era fácil porque pues, yo apellido a Monsabel y siempre era el primero. Una vez creo que llegué a ser el tercero, pero o sea, eso quedó en el pasado. Entonces yo siempre sabía de que cuando había tarea iba a ser el primero en pecar. A mí siempre me terminaban riñendo y daba tiempo a que mis compañeros copien. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué les cuento eso? Porque ese número de lista, que yo era digamos el primero de la lista, funciona analógicamente acá en los arreglos. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la posición. Es decir, las operaciones con arreglo son posibles gracias a que existe una posición o índice, ¿no? Si quieren llamarlo. Es decir, qué número de la lista es el objeto o la persona que estás buscando. En este caso, si es que yo quisiera revisar un dato, esto se le conoce como la operación de acceder. Quiero saber qué estudiante es el número 15 de la lista, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí ya estoy dando una posición, un índice. ¿Cómo hago esto? Si es que yo quisiera acceder a un elemento de un arreglo, simplemente pongo el nombre de mi arreglo, corchetes, y aquí en los corchetes la posición que yo quiero revisar. Ahora, esto de acá me va a responder. ¿Qué me va a responder? Si yo, por ejemplo, estuviera revisando la lista de los estudiantes de la materia de introducción a la programación y quiero ver quién es el estudiante 15, voy a obtener un resultado. Será, yo que sé, Pepito Pérez. Ese resultado yo tengo que guardarlo. Yo que sé, aquí dato, digamos. Ahí está. Tengo que guardar. Y obviamente aquí ya entra el tema de qué tipo de datos sea. Mi arreglo es un arreglo de booleans, por decir. Entonces esto va a tener que ser de tipo boolean, ¿no? Ni modo que yo convierta a un dato equivocado, ¿no? Entonces tiene que concordar. La forma de acceder es de esta nomenclatura, ¿no? La variable y la posición, ¿no? El nombre del arreglo, entre corchetes, la posición que yo esté buscando. Esto de aquí, pues cabe recalcar que tiene que seguir las mismas reglas, ¿no? Tiene que ser un número entero, positivo, ¿no? Tiene que cumplir esas cualidades. Ahora, al... sí, mejor lo explico ahora. Estaba pensando si decirlo tal vez más rato. Pero una de las cosas que suelen ocurrir aquí, por ejemplo, no sé, aquí tengo mi arreglo, ¿no? Acá está mi arreglo. ¿Cuánto es la cantidad máxima de datos que tiene? 15, ¿no? Entonces, como ven ahorita todo está en blanco, ¿no? Todos están con 0. ¿Qué pasa si es que yo quisiera revisar alguno de esos elementos? Entonces, nuevamente, arreglo, ¿no? Bueno, voy a seguir aquí la forma que les he explicado. Int dato, voy a guardar qué dato es el que estoy queriendo revisar. Y acá lo reviso, ¿no? Arreglo en la posición, yo que sé, 6, ¿no? ¿Cuánto valdrá ese elemento? Ahí está. Como ven, no me ha botado ningún error. Y ahora me fijo cuánto vale el dato. 0, ¿no? Y tiene sentido. Si aquí todos están con 0, pues entonces lo que he obtenido es un 0. Está bien. Pero hay un nuevo problema. Como acá les he dicho, tienen que cumplir las mismas reglas. Tiene que ser un número entero, positivo, bueno, mayor o igual a 0. Puede de que yo cumpliendo todas esas reglas provoque un nuevo error. ¿Cuál? Digamos acá voy a tener un segundo dato 2, que va a ser arreglo en la posición 1000 o 10.000, ¿no? Que es lo que he anotado. Un 0 se me ha colado. Entonces, si nos fijamos ahí, el 1000, el 10.000, es un número entero, positivo, bueno, mayor o igual a 0. ¿Qué debería suceder acá?
Pues Java ¿Un nos... indexer bounds? Perdón. no, no, adelante, no hay problema. Si tienen algo que comentar, pues no me hago lío, pueden hablarlo. En este caso lo que su compañero dice es correcto. Array index of the bound. ¿Qué significa eso? De que yo estoy viendo una posición que no existe, ¿no? Así tal cual. Es algo que Java no puede interpretar y ya saben, pues cuando Java le da medio ansiedad, te bota un error, ¿no? Así que hay que tener acá un nuevo cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de que la posición sea válida. Por lo tanto, acá la posición tiene que ser un número entero, mayor o igual a 0, esta parte la voy a cambiar, mayor o igual a 0, y además tendría que estar, digamos, dentro del rango del arreglo. ¿Cómo voy a saber cuál es el rango del arreglo? Pues siguiendo las mismas reglas, mi arreglo, la primera posición es la 0. La última posición, ¿cuál es? Va a ser, digamos, punto length menos 1, ¿verdad? Todas las posiciones, todos los valores que estén dentro de este rango están bien. Cualquiera que esté fuera del rango está mal. Entonces acá la posición tiene que ser un valor numérico entero mayor o igual a 0 y tendría que ser menor o igual a este valor, ¿no? Arreglo punto length menos 1. Entonces un pequeño ejemplo de eso con el tema de las listas del curso, ¿no? Del colegio. Por ejemplo, en mi curso éramos creo 40. ¿Y qué pasa si digamos la profesora llegaba y decía quién es el número 100 de la lista? Todos nosotros nos íbamos a ver extrañados, ¿no? Porque no había número 100 en la lista. Entonces, ¿qué quería que hagamos? Lo mismo ocurre aquí. Java obviamente te va a aceptar cualquier valor siempre y cuando sea número y entero. Digamos, estas son las dos principales que se va a fijar Java. Si cumple estas es como que, digamos, va a tratar de hacerlo funcionar. Pero si no cumple estas, va a haber un error. Entonces fíjense acá, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Java, cuando le he mandado este valor, ha dicho, es un número entero. Es mayor o igual a 0. Ok, puede que funcione. Pero después, cuando ha querido validar con el tema de los rangos, ahí ha generado un error. Y como decía su compañero, array index out of bound. ¿Qué significa esto? Sería como que índice fuera de los límites del arreglo, ¿no? Así digamos la traducción. Así que ese es un nuevo error que vamos a obtener. El array index out of bounds. Creo que así estaba escrito. Ese error con todas las operaciones de arreglos va a ocurrir, siempre va a pasar. ¿Qué otras operaciones tenemos? Tenemos el acceder. Luego también tenemos el modificar. Modificar. ¿Qué pasa si yo quiero modificar? ¿No? Típico problema también en los colegios, ¿no? Que tal vez, no sé, mi apellido se escribía con S y en la lista aparece con Z. Híjole, ¿no? Entonces hay que modificarlo y pues se llama, yo que sé, al director o será con la profesora primero, no sé. Pero ¿cómo hacemos esto en un arreglo? Pues, digamos, el susodicho que tiene que modificarse es el arreglo en una posición X, ¿no? Posición. Este es el que tiene que modificarse. Por lo tanto, aquí tiene que seguir las mismas reglas que nosotros hasta el momento conocemos. Cuando yo quiero asignarle un valor a un dato, ¿no? O una variable, tengo que poner mi variable igual y el valor que quiero guardarle. Entonces aquí este no se salva. Aquí es donde yo quiero guardarlo. Esto sería como una especie de variable. Entonces le pongo igual y aquí tengo que ponerle el valor con el cual quiero modificarlo. Yo qué sé, aquí me puedo inventar. Si este fuera un arreglo de booleans, ¿no? Como aquí lo he notado, entonces le puedo poner false.
directamente. Entonces ahí yo lo estoy modificando. Cabe recalcar que pues depende mucho del tipo de dato que sea. Si fuera un dato, un arreglo numérico, podría colocar ahí cualquier otro número, una operación, podría ponerle, yo qué sé, puedo ponerle también esto, ¿no? Si fuera un arreglo de enteros, suponiendo que esto fuera de enteros, suponiendo, puedo poner, digamos, fueran las notas de un estudiante, entonces el estudiante tenía puntos extra y le voy a sumar, ¿no? Entonces, la nota que tenía ese estudiante, la misma nota, le voy a sumar 10 puntos, ¿no? Sus puntos extra. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Aquí esto quizás es un poco extraño, ¿no? Pero supongamos que el estudiante tenía una nota de, yo qué sé, 60, ¿no? 60 era su nota. Pero como hay puntos extra, ese 60 le voy a sumar los 10 puntos que vale. Entonces, el resultado de esto va a venir a reemplazar acá. Ya no va a valer 60, va a valer 70. Eso es lo que ocurre, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes quieran hacer una modificación en un arreglo, tienen que tomar en cuenta de que arreglo, corchetes y una posición, esto se vuelve como una variable, ¿no? Como una especie de variable. Y al mismo tiempo pueden usar lo que ya conocen, ¿no? Que es el acceder, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta parte sería acceder al dato. Antes de que lo reemplaces, antes de que lo modifiques, me voy a fijar qué dato es y le voy a aumentar los 10 puntos. Y ya después lo que salga, pues eso lo guardas, ¿no? Sin miedo al éxito. Y aquí las mismas recomendaciones. La posición tiene que ser número entero, mayor o igual a 0, menor o igual al arreglo.length. Si no cumple alguna de esas condiciones, puede provocar algún error. Así que muy en cuenta. ¿Qué más? Acceder, modificar, eliminar. ¿Habrá un eliminar? Pues no. Ya les voy diciendo, eliminar no existe. ¿Por qué no existe? Entonces aquí retomemos el ejemplo que les ponía, ¿no? Del curso super mega exclusivo. Si yo digo que mi curso super mega exclusivo para volverse millonario tiene 15 cupos, es porque pues habrá 15 sillas, yo qué sé, ¿no? Mi casa solo tiene espacio para 15 sillas, digamos. Ah, pero ¿qué pasa si uno de los inscritos me cancela, ¿no? Me dice no voy a poder, me han fallado, yo qué sé, o no tengo dinero. Puede pasar muchas cosas. Entonces eso no significa que yo vaya a quitar una de las sillas, ¿no? Simplemente va a significar de que esa silla ya no va a estar ocupada. Entonces, si bien no existe un eliminar, porque eso significaría como que sacar una de las sillas y mi cupo en vez de tener 15 ahora voy a tener 14, no funciona. Sino lo que existe es, digamos, entre comillas, vaciar una celda. Eso es lo que ocurre. Entonces, si fuera ese el caso, en mi supuesto ejemplo del curso exclusivo, yo lo único que voy a hacer es tal vez borrarlo de la lista, pero el cupo va a seguir ahí. Entonces esto de vaciar una celda, ¿por qué digamos lo pongo entre comillas? Porque depende mucho de qué tipo de dato esté hablando, ¿no? De qué tipo sea el arreglo. Por ejemplo, en este caso, alguien se ha dado cuenta de que he creado un arreglo, ¿no? Aquí está, bien, lo hemos visto, hemos estado charlando sobre él, pero cuando me fijo que existe en el arreglo hay puros ceros. ¿En qué momento le he puesto ceros? Nada, ¿no? O sea, podemos ver aquí, ¿no? En ningún momento he puesto algún cero, salvo acá, ¿no? Que es por lo que ha salido. Pero después no hay ceros. Entonces, ¿de dónde rayos han salido todos estos ceros? ¿Quién los ha puesto? Lo que ocurre es de que el propio Java les da un valor por defecto. Dice, si tú ya me estás prometiendo de que aquí va a haber 15, entonces de momento que valgan esto. Por lo tanto acá, cuando nosotros creamos un arreglo, esto automáticamente
genera valores por defecto. Por defecto. Defecto, que lo he escrito mal. Defecto, ¿no? Genera valores por defecto. Y esos valores dependen mucho del tipo de dato que estemos utilizando. ¿Cómo? Aquí los voy a anotar. Valores por defecto. Por defecto. Si fuera en el caso de un arreglo de int, el valor por defecto va a ser 0, como ya han podido ver. Si fuera un arreglo de números decimales, por ejemplo double, le va a poner 0.0. Nuevamente, cuando manejamos doubles, por si acaso, siempre se le va a tratar de poner la parte decimal, ¿no? ¿Y qué pasa si mi número fuera un entero, pero lo estoy representando como decimal? Entonces le va a poner 0.0, ¿no? 5.0, 7.0, 11.0, yo qué sé. Siempre le va a tratar de poner esta parte. Entonces aquí uno diría, pues entonces siempre le pone 0. Más o menos, ¿no? Para cualquier valor, para cualquier tipo de dato numérico, siempre le va a poner 0, ¿no? Esto incluye long, float, short, byte, creo que también entra por ahí, ¿no? Entonces todos les va a poner 0, ¿no? Ahí, aquí era corchetitos. A todos siempre les va a poner 0. Mejor lo anoto así para que no haya confusión, porque tal vez piensen que va a ponerles 0.0. Les va a poner 0. En el float le va a poner 0.0. Ahí está. ¿Qué pasa con los otros tipos de datos? Por ejemplo, con Boolean. Si fuera Boolean, un arreglo de Booleans. Uy, ¿alguien estaba por decir algo? Sí, no sería false, sí, ya que el valor por default de Boolean es false. Exacto, false. Muy bien. ¿Qué pasaría con un arreglo de chars? A ver si alguien se anima. Yo. Sí, es lo más gracioso del mundo porque el valor de default del char es este. Lo estoy mandando por chat. En realidad sería solo un simple carácter, pero así lo toma por default Java. Exacto. Bueno, no podía copiarlo, pero es así, ¿no? 0, 0, 0. Creo que eran 3 ceros, si no estoy mal. 4. Perfecto. Ok. ¿Qué más? Creo que no me falta ninguno, ¿no? Por ahora, ¿no? Con el tema de strings, si fueran arreglos de strings, eso yo creo más adelante lo vamos a ver. Todavía no entra en el primer parcial. Si se fijan acá, con los numéricos es bien sencillo, ¿no? Porque todos son 0. Con Boolean, y que aquí lo he escrito mal, Boolean le he puesto, Boolean, va a ser false, es el valor por defecto. Y tiene sentido porque el Boolean solo representa estados de verdad o falso, ¿no? Entonces, cuando es verdad, es como que, digamos, en el caso de los LEDs, por ejemplo, tal vez alguno de ustedes tiene algo de experiencia, un LED se encendería. Sería ese el estado, ¿no? Encendido. Pero si fuera apagado, quizás está más relacionado como que a que no hay luz en el LED, ¿no? Vacío. Entonces, ¿por qué el Boolean su valor por defecto es false? Porque eso representaría un 0 en términos de computadora, ¿no? Ya saben, Boolean es el binario, ¿no? El tipo binario. Entonces false representaría un 0 y el true representaría un 1, ¿no? Encendido, apagado. ¿Qué pasa con char? ¿Por qué sale este valor extraño? Este valor extraño, y quizás esto no les ha mencionado el Listen Mansur, en realidad representa 0 también. ¿Por qué? Porque, todo eso lo voy a limpiar. Si aquí yo, por ejemplo, me creo un char que sea, digamos, letra, ¿no? Le voy a llamar así. Esto por si acaso quizás no lo han visto muy a profundidad porque no suele haber muchos ejercicios con char, pero los chars representan caracteres, es decir, uno solito, un carácter. ¿Qué es un carácter? Pues todo lo que ustedes vean en su teclado, cada una de esas teclas representa un carácter.
la letra Q, la letra F, el número 5, el valor de porcentaje, de ampersand, todos. ¿Cómo hace Java para reconocerlos? Hay que ponerlo entre comillas simples, ¿no? Lo explico por si alguno tal vez no lo conoce. Digamos, en este caso voy a poner la G mayúscula. Y por si acaso, por si alguno no sabía, para Java sí hay diferencia. Entre G mayúscula y G minúscula sí existe diferencia. Entonces ahí está una G mayúscula. Si yo quiero revisar qué es, me dice G. Y ahí ven, me dice char. Pero ¿qué es lo curioso de esto? De que a un char, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué operaciones puedo hacer? Yo sé que con un boolean existen los operadores lógicos, ¿no? Como que verdad y falso, ¿qué va a dar? Falso. O verdad o falso, ¿qué va a dar? Verdad, ¿no? Los operadores lógicos, como en álgebra 1. Con los números yo sé que existen los operadores numéricos. Pero con char, ¿qué existe? ¿Qué puedo hacer con un char? ¿Podré aplicarle una suma tal vez? ¿Más 10? Al parecer sí, ¿no? Y me responde 81. ¿Y por qué 81? ¿De dónde ha sacado ese 81? El punto es de que para Java, char es un tipo de dato un poco especial. ¿Por qué? Porque internamente vale un número, representa un número. Pero entonces, ¿por qué los chars existen? ¿Por qué simplemente no usar un int para representar una letra? Porque los chars, un tipo de dato char, son valores numéricos, pero son desde el 0 hasta el 65.000 algo, creo, ¿no? Entonces char es un tipo de dato numérico especial, ¿no? Lo anoto acá por si acaso. Char internamente, o sea, nosotros no lo vemos tan fácil, internamente es un número. ¿Y de dónde a dónde va ese rango de números? Empieza en 0 hasta, y aquí no me acuerdo muy bien, le voy a poner un valor de 65.000 algo, 65.000, pero va más o menos por ahí creo, ¿no? Al menos el UTF-8 creo que es el que utilizamos nosotros. Entonces, más o menos por ahí va. ¿Por qué digamos es especial? Porque su rango es este. No abarca números negativos como int, double, long, float, ¿no? Estos abarcan números negativos también. Los chars no, abarcan solo este rango. Y como internamente valen números, el 0, o bueno, este carácter extraño que hablaba su compañero, representa el número 0 en forma de carácter, ¿no? O bueno, el carácter 0, no el número 0. Este vendría a ser el carácter 0. ¿Y qué representa ese carácter? Pues representa el carácter nulo, es decir, un carácter que no vale nada, ¿no? Que no existe. Y ahora, ¿por qué, digamos, aquí me ha respondido 81? ¿Por qué la letra G más 10 vale 81? Pues es sencillo. Acá, ASCII, y creo que no me sale. Había ya una página que siempre explico, con la que siempre explico, pero no sé por qué no me estaba sugiriendo. Aquí pueden ustedes ver qué número representa qué carácter. Por ejemplo, en este caso el que yo he utilizado era la letra G. Y aquí pueden ver de que al lado hay un número, el 71. Ah, entonces cuando yo he sumado la letra G más 10, en realidad estaba sumando 71 más 10, 81. Entonces esa es una explicación. Quizás por ahora no utilicemos todo este concepto, pero es simplemente para que ustedes entiendan por qué sale este carácter, ¿no? Este carácter extraño. Porque en realidad representa el carácter 0, que pues vendría a ser, como les he dicho, el carácter nulo, ¿no? Esa sería un poquito la explicación. Esto igualmente lo pueden buscar, se los voy a dejar también por si quieren ir viendo. Y a modo de tal vez duda que puedan generar, sí se pueden crear chars a partir de números, ¿no? Por ejemplo, acá yo que sé, otra letra. Y le voy a poner el número 115. Y como ven, funciona. ¿Qué letra habré puesto? Ni idea. Al parecer una letra S. Entonces, como ven, se puede hacer eso. Hay para que practiquen un poco. Ahora, con esto de los valores por defecto,
¿Para qué les estaba explicando esto? Como no hay un eliminar como tal, para nosotros va a haber una sensación de vaciar una celda. Entonces, ¿para qué es importante conocer estos valores por defecto? Porque si yo tuviera un arreglo de números, por decir, ahí está, de números, y aquí tengo varios valores, yo que sé, 5, 2, 15, 8, 7, y me doy cuenta de que este 15 ya no lo quiero. Como les había dicho, no puedo yo eliminarlo como tal, pero sí lo puedo dejar en el valor por defecto. Es decir, para borrarlo, entre comillas, por eso es de que puse comillas acá, porque es una operación medio ahí por encimita, lo que yo podría hacer es tener el mismo arreglo, 5, 2, bueno, aquí el 15, 8, 7, pero en vez de poner el 15, yo le pongo 0. ¿Por qué 0? Porque sé que así es su valor por defecto. Eso tal vez dentro de mi contexto podría significar que no hay nada. Entonces por eso es importante conocer los valores por defecto y así ustedes si quisieran en algún momento eliminar, entre comillas, pues sabrían que tienen que hacerlo a partir de estos valores, ¿no? Tratar de ponerle un 0. Y ya. ¿Qué más? Así el ejercicio. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Así ya dentro de estos minutitos que nos queda. Vamos a hacer un ejercicio jugando un poco con las posiciones. Por ejemplo, mejor lo escribo. Así no tardo tanto. Ay, caray. Ahí. Creo que está en buen tamaño, ¿no? Ah, no. Ya. Entonces, dado un arreglo de tamaño n, sumar el primer elemento con el último, uy, sin querer he hecho clic acá abajo, con el último elemento y con el elemento central, ¿no? Es decir, el del medio. Para que esto no sea tan complicado, dado un arreglo de tamaño n, donde n es impar, ¿no? Así no nos vemos en problemas con que cuál tengo que tomar, el de adelante, el de atrás. Le pongo esa condición y obviamente vamos a validar. ¿Cómo tendría que funcionar esto? Voy a obviar el paso de hacer el algoritmo y el diagrama de flujos y vamos a pasar directo a hacerlo en BlueJ. ¿Cómo tendría que funcionar esto? Aquí primero que nada me hablan de un número n, que es a partir del cual voy a crear mi arreglo. Entonces acá, yo necesito conocer el n, que va a ser el tamaño. Entonces diría n tiene que ser igual, y aquí pues usan su clase lee. ¿Y qué tengo que leer? Pues leer int, ¿no? Ingrese el tamaño del arreglo. 2 puntos, por decir. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir acá? Acá nosotros ya vamos a empezar a ponerle algunas condiciones. Primero que nada sabemos de que el número no puede ser negativo. Por lo tanto, aquí hay dos opciones. Que si el número es negativo, pues no hago nada. O que yo me ponga súper terco y le diga, no, pues hasta que no me ingreses un número válido, yo te voy a seguir pidiendo. Nos podemos quedar aquí hasta el infinito si quieres. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ser tercos. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo que exigirle que ingrese el valor. Entonces, voy a hacer esto, le voy a pedir el número, siempre y cuando n sea menor a 0. ¿No? Si n es menor a 0, entonces yo te voy a volver a pedir. Si no, pues entonces pasamos al siguiente paso. Depende de ti nomás, así por así decirlo, ¿no? Depende de ti nomás que nos llevemos bien o nos llevemos mal. Ok,
Una vez de que ya tengo el número, ¿no? Suponiendo de que he llegado hasta la línea 9, acá, ya tendría el número. Tengo que preocuparme del arreglo. Y aquí me he olvidado colocar, dado un arreglo de enteros, que sea de enteros, voy a crear mi arreglo. Int, ¿no? Porque me hice de enteros y ahorita lo he colocado. Arreglo. En este caso le voy a llamar, yo que sé, números. Va a ser un nuevo arreglo de enteros de tamaño n. Ahí está, correcto. Ahora, ¿qué números voy a guardar ahí? Le vamos a pedir al usuario. En este caso, ¿qué sería mejor? Si yo quiero guardar valores en un arreglo, quizás eso es algo que me ha faltado explicar. Bueno, sigue la idea del modificar, ¿no? Cuando yo quiera guardar un valor en un arreglo, sería como modificar. Simplemente que acá al lado derecho, pues le pongo un valor cualquiera, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo me tengo que preocupar de en qué posición voy a guardar el valor. Un momentito, por favor. Uy, creí que alguien había mandado solicitud. Qué raro. Entonces, en este caso yo me tengo que preocupar de la posición del arreglo. ¿Cómo generalmente se suelen hacer? Con un for. Quizás esto también ya les ha explicado Elisen Mansur, si no una breve explicación. El ciclo for pues nos permite a nosotros repetir ciertas instrucciones. En este caso, ¿qué voy a repetir? Pues voy a repetir ingresar el número, ¿no? O sea, le voy a pedir al usuario que ingrese un número para que yo lo guarde en el arreglo. Ahora, ¿dónde lo voy a guardar? Es ahí donde entra el for. El for generalmente tiene un contador, un índice. Generalmente se llama i. Y este i, que me va a servir a mí para tal vez tener noción de dónde estoy en el arreglo, ¿no? De en qué parte, tengo que tener cuidado de qué valores va a tener, ya que va a ser mi posición acá para acceder, para hacer operaciones con el arreglo. Tengo que cuidar mucho qué valores va a tener. Y para ello, quizás nos sirve acá. Ay, caray. Aquí. Nos sirve este intervalo, ¿no? Sé que la primera posición siempre va a ser la 0. Ahí está. Ese es el valor inicial. ¿Dónde quiero que empiece? Y hasta cuándo quiero que se repita. Es decir, ¿qué valores son los válidos? ¿Cuál es el límite del rango? Pues esto. Arreglo.length menos 1. Entonces, siempre y cuando i sea menor a qué. ¿Cómo se llama mi arreglo? O bueno, menor o igual. ¿Cómo se llama mi arreglo? Números. Punto length menos 1. Tal cual como lo he colocado aquí. Coma, punto y coma. Y aquí se le suele colocar i más más. ¿Por qué i más más? Porque quiero que avance de 1 en 1. ¿Por qué de 1 en 1? Porque así son las posiciones, no son correlativas. Si empiezo en el 0, la siguiente posición va a ser 1. La siguiente de ese va a ser 2. La siguiente de ese va a ser 3. Es decir, siempre sumándole 1. Y esto de acá, pues significa eso. Sumarle 1 al contador una vez de que haya terminado lo que sea que estaba haciendo aquí. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues voy a leer un número, ¿no? Entonces lee.leInt y aquí le voy a colocar un mensajito. Ingrese un valor para el arreglo, ¿no? 2 puntos, espacio. Aquí también un espacio, para que quede bonito. Ya. Entonces le voy a pedir que ingrese un valor. ¿Y ese valor dónde quiero guardarlo? Nuevamente recuerden que cuando yo accedo a una posición del arreglo sería como una especie de variable. Entonces, en mi arreglo de números, en la posición i, como si fuera una variable, quiero guardar el valor que estoy leyendo. Así tal cual. Y listo. Ahora aquí no me importa si es valor negativo, positivo, no sé, mayor o igual a 0, igual 0. No me importa mucho, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que el usuario está escogiendo guardar en su arreglo.
Ok, suponiendo que todo ha salido bien hasta ese punto, por lo menos aquí Java me dice que ha compilado, lo que yo quiero conocer lo voy a separar en 3 variables y de ahí lo vamos analizando. Son los 3 datos que me han pedido en el ejercicio que me he inventado, ¿no? Bueno, que yo estoy pidiendo en el ejercicio que me he inventado. Sumar el primer elemento con el último y con el elemento central. Entonces, si yo quiero saber cuál es el primer elemento, ¿cómo rayos lo voy a saber? Pues sencillo. De mi arreglo, llamado números, aquel que está en la posición 0 va a ser el primer elemento. Así tal cual, no tengo que hacer ninguna operación, no tengo que hacer ningún cálculo, nada. Yo con que le ponga 0 es válido. Y aquí cumplimos las condiciones, ¿no? Aquí al medio es un número entero, mayor o igual a 0, todo bien. Y en teoría debería estar dentro del rango. Int último elemento. ¿Cómo voy a saber cuál es el último? Pues también lo hemos hablado. Aquí está. Esta es la formulita que yo tengo que seguir. Y aquí cada uno puede ver cómo hacerlo, ¿no? Puede tener tal vez acá otra variable, ¿no? Que sea int, última posición. Y aquí le guarda, ¿no? Ay, caray, mejor lo escribo. Números.length -1. Puede tener una variable, ¿no? Y eso tal vez es algo que me he olvidado decirles. Números, corchetitos, y aquí entre los corchetes yo les había dicho pueden colocar un número, como también pueden colocar una operación, pero también es válido que coloquen una variable. ¿Por qué? Porque si la variable, digamos en este caso mi variable última posición, es de tipo entero, pues en realidad no estoy incumpliendo ninguna regla. Lo único malo que me pueda pasar es de que pues ese valor entero tal vez sea negativo o tal vez sea mayor al tamaño del arreglo, ¿no? Que se salga fuera del rango. Pero para Java va a estar bien, ¿no? Java también lo acepta. Entonces fíjense acá. Puedo colocarle que el tamaño, o que quiero que acceda, perdón, a esa última posición. Es una variable. Puedo hacerlo si yo quisiera. Como ven, hasta ahí todo compila. Lo único que aquí, nuevamente les recalco, lo único que a Java le interesa es de que ese sea un valor entero, ¿no? Ahora, si incumplen las otras normas, si fuera negativo, entonces pues va a dar un error cuando nosotros lo estemos probando. Si se sale fuera del rango, también va a dar un error cuando lo estemos probando. Y fíjense acá, si aquí le pongo yo que sé menos todo ese número, también compila. ¿Por qué compila? Lo que les mostré hace rato cuando hicimos un arreglo de tamaño negativo, vimos que salió un error. Y yo les dije ahí es porque ya se está ejecutando. Es como que Java le pongo una instrucción y lo ejecuta. En este caso, mi instrucción todavía no se está ejecutando. Es como que está en veremos todavía. Entonces, para Java, lo único que se va a fijar es de que lo que esté aquí sea un entero. Y sí, efectivamente es un entero. Pero no se fija cuánto vale. ¿Cuándo se va a fijar eso? Cuando lo estemos probando. Ahí sí se va a fijar. Entonces yo no quiero que esté ese valor todo extraño, que me va a botar un error encima. Yo quiero que esté números.length en la -1. No, números.length -1, perdón. Eso. Con eso yo ya habría obtenido el primer elemento y el último elemento. Ahora, ¿cómo obtengo el elemento central? Elemento central. Ahí quizás es un poco más complicado. Si alguno tal vez ya sabe la respuesta, puede avisar, ¿no? Pero si no, lo explico yo acá. Suponiendo en este caso que fuera un arreglo, y algo que no nos hemos olvidado controlar es esto, ¿no? Donde n es impar, esto nos hemos olvidado controlar. Digamos fuera un arreglo de 5 posiciones, ¿no? Este arreglo de 5 posiciones, nuevamente como si fuera una cajita,
Ahí está. Va a tener sus valores. Yo qué sé, 14, 2, 5, 4, 10, ¿no? Y sabemos de que cada celda está asociada a una posición. 0, 1, 2, 3, 4. Sé que el tamaño es 5. Tamaño igual a 5, ¿no? Es decir, su cantidad máxima de datos es 5. Ok. Entonces, ¿cómo haría para sacar el elemento central? Nosotros aquí, porque visualmente pues se nota, sabemos de que el elemento central es ese, ¿no? El de la posición 2. Pero ¿cómo podría ser para que la computadora pueda calcular cuál es el elemento central para cualquier tipo de arreglo, ¿no? O sea, tendríamos que sacar nosotros una fórmula que nos permita encontrar para un arreglo de 5 elementos, de 15 elementos, de yo que sé, 37 elementos, debería funcionar siempre, ¿no? Porque si yo le digo, pues si tu arreglo es de 5, entonces ve el elemento 2. Si tu arreglo es de 7, ve el elemento 3, ¿no? Un montón de ifs. Eso no es bueno. Hay que tratar de sacar una fórmula. En este caso, yo sé que si el tamaño fuera 5, su, digamos, medio va a ser, va a ser 2. ¿Qué operación yo conozco que me permita a mí, qué operación yo conozco que me permita de un 5 sacar un 2? Aquí tal vez uno podría decirle, le restamos 3, quizás podríamos, no sé, dividirlo entre 2 y luego, no sé, restarle la parte decimal, ¿no? Hay varias formas. Yo les voy a explicar dos. Una de ellas es tomar en cuenta que el tamaño menos 1 representa la última posición, en este caso 4. Y el 4, aquí es donde entra el chiste, ¿no? De que sea impar, porque si yo sé que el tamaño es impar, la última posición siempre va a ser par, ¿no? Ahí está el chiste. Si el tamaño es impar, la última posición va a ser par, el opuesto. Ahora, si yo sé que es par, sé que va a ser divisible entre 2. Y si yo lo divido entre 2, pues automáticamente voy a obtener este valor. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? El elemento del medio podría ser el tamaño menos 1 y lo que obtenga de ese valor dividido entre 2. Es una opción. Ahora, la otra forma es directamente ponerle tamaño entre 2. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Quizás alguno ya se da cuenta, ¿no? Pero en este caso, cuando le decimos 5 dividido entre 2, esto de toda la vida sabemos que es 2.5, ¿no? Decimales. Pero lo que ocurre en Java, y creo haberles explicado, es que se va a fijar. Esto es un entero, esto es otro entero. Si estoy dividiendo dos enteros, entonces el resultado tiene que ser entero, no puede ser decimal. Entonces, ¿qué va a hacer? Si aquí el resultado de la división es 2.5, ¿con qué se va a quedar? Con... Ay, caray. Quería hacerle aquí el borrador. Se va a quedar con el 2. Ahí está. Entonces, cualquiera de estas dos opciones la pueden utilizar, ¿no? No hay problema. Entonces aquí, igual pueden crearse otra variable, no hay problema. En este caso, un poquito para practicar, lo voy a poner directamente con la fórmula. Números. Aquí, ¿qué cosa voy a colocar? El tamaño. ¿Cuánto es el tamaño del arreglo? N, ¿no? N es el tamaño del arreglo, acá está. Dividido entre 2.
Entonces aquí estamos viendo de que dentro de los corchetes puedo poner un valor concreto como ser el 0, puedo poner una variable como ser aquí última posición que tiene su propio valor, sea lo que sea que valga, y puedo poner también una fórmula, ¿no? Varias operaciones, obviamente con números. ¿Por qué con números? Porque al finalizar todas las operaciones va a retornar otro número. Y listo. Entonces así yo ya tendría el primer, el último y el elemento central. ¿Qué es lo que tendría que hacer? System.out.println. El resultado es dos puntos. Ahí. Y aquí puedo tener otra variable si quiero, ¿no? Resultado. El resultado va a ser la suma del primer elemento más el último elemento más el elemento central. Elemento central. Listo. Entonces una vez de que ya tenga el elemento, la respuesta, pues imprimo el resultado. Ahí está. Listo. Y ahora solo quedaría probarlo. Vengo acá, arreglo, lo pruebo, enter. Ingreso el tamaño del arreglo, digamos de 5. ¿Qué valores quiero? A ver, me voy a traer acá el OneNote para manejar estos mismos valores. Quiero el 14, el 2, el 5, el 4 y el 10. Entonces cuando yo le presiono Enter va a salir el resultado. ¿Cuánto tendría que salir? El primer elemento vale 14, el último 10, 24 y el del medio 5, 29. Debería salir 29. Correcto. Entonces como ven, hemos hecho un ejercicio que va a recibir valores, los va a guardar en un arreglo y lo que yo tendría que preocuparme después es de obtener el primer, el último y el elemento central, ¿no? Con esto que aprendemos, primero que nada, pues a usar valores que están dentro de nuestro arreglo, ¿no? Acceder a través de las posiciones. Hemos hablado de las posiciones también, ¿no? De qué criterios habría que tener con respecto a ello. ¿Qué más? Hemos visto de que los arreglos siempre se van a crear con un valor por defecto. Ese valor por defecto me puede ayudar a mí a eliminar tal vez algún valor. Eliminar entre comillas, ¿no? Y ¿qué más? Quizás eso, ¿no? Ahora con el tema de los arreglos, la mayoría de las veces que ustedes trabajen con arreglos, casi siempre se van a encontrar con un for por ahí, ¿no? Con un for, int i igual a 0 y generalmente va a tener esta misma nomenclatura, ¿no? Esta parte generalmente la suelen tener cuando trabajan con arreglos, en alguna parte. En algún lado van a tener un for. ¿Por qué un for? Porque como les había dicho, maneja un índice. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para hacer operaciones con arreglos? Pues una posición. Entonces ese índice me va a servir a mí como posición dentro del arreglo. Entonces yo aquí lo único que tendría que controlar es de que empiece en el punto, en el inicio del rango, que siempre va a ser 0, y que continúe siempre y cuando no haya llegado al final del rango. ¿Cómo sé cuál es el final del rango? Pues este, ¿no? Mi arreglo.length menos 1, siempre. Y listo. Ahora aquí como pequeño ejercicio para que ustedes lo hagan, controlen de que pues el tamaño sea impar, ¿no? Porque esa es una de las condiciones, donde n es impar. Ahora, otra de las cosas que les recomendaría. ¿Qué pasa, por ejemplo, si... ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que yo pongo que sea un arreglo de 0 elementos? ¿Qué me va a calcular? ¿Qué va a suceder? Entonces, esas condicioncitas, un poco para tal vez mejorar la interacción, podrían colocarlas, ¿no? A modo de practicar los ifs. Eso sería todo lo que tengo por la clase de hoy. No sé si ustedes tienen alguna consulta adicional. Ya, creo que no, ¿eh? Entonces, como les había dicho, queridos jóvenes,
Su práctica yo creo les voy a compartir hasta la noche por el grupo de Telegram. Voy a ir colocando los enunciados, las fechas. Tiene que ser... Va a ser un ejercicio, es decir, ustedes lo van a resolver en BlueJ y lo comprimen y lo suben. Como había mencionado al principio de la clase, va a ser un formulario de Google. Entonces ahí ustedes pues van a poder subir su archivo comprimido en BlueJ. Yo les voy a pedir que lo hagan en BlueJ, ¿no? Porque es parte práctica. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo. Nos veríamos la siguiente semana, el siguiente lunes. Cualquier duda o consulta me pueden escribir nomás y voy a tratar de ayudarles. Un gusto, queridos estudiantes. Nos vemos. Chao, chao.